Sí, yo creo que ya estamos en línea con Imanol Canellada. Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás, mi estimado amigo? Muy bien, muy bien. ¿Y tú? Qué placer verte después de esta pandemia que se nos atravesó desde, ¿qué? 2018, 2019 que no nos Sí, veíamos. fíjate, ya tiene un buen rato, ¿no? Que Sí, platicamos justamente acerca de 49 cruces blancas y recuerdo que tuvimos la oportunidad de encontrarnos en la Feria del Libro, precisamente la última edición que se realizó, y ahí así fue es. cuando me hablaste del proyecto que ahora pues te vuelve a traer, aunque sea de manera digital, a tierras mayas y pues es un enorme gusto como siempre saludarte. Creo que la pregunta obligada es cómo has estado sobrellevando esta contingencia, mi estimado Emanuel. Pues mira, te puedo decir que primero, sí pertenezco a un grupo de privilegiados que puede trabajar desde su casa y esto hace que la presión y el factor económico no haya sido algo que, bueno, pues que provoque ansiedad o angustia, como a muchísima gente le ha pasado, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, desde el privilegio, insisto, desde el privilegio, puedo decir que no ha sido tan terrible porque ya es algo que hacía antes, ¿no? Estar encerrado en mi casa, escribiendo, leyendo. Para mí no fue tan duro. En ese sentido, fue un año productivo, me concentré en escribir, en leer mucho, por lo mismo, porque bueno, pues tampoco no tenía que hacer viajes, no tenía que ir a ferias del libro, entonces todo eran conexiones virtuales. En ese sentido, bien, también me sirvió para replantearme muchas cosas a nivel sociedad, cómo funcionamos, qué nos está pasando, esta idea que tengo cada vez más arraigada de que la pandemia no es la enfermedad, sino un síntoma de una enfermedad mucho más grande, ¿no? Que tiene que ver con nuestras formas de consumo, con nuestras formas de relacionarnos con la naturaleza, entre nosotros. Eh, y bueno, pero sí también ha sido doloroso porque pues he perdido un par de amigos queridos, y porque se ve en la cara de la gente, ¿no? La angustia, porque se truncaron proyectos no personales, me refiero a proyectos sociales que la pandemia atravesó y truncó. Entonces, en general, bueno, el panorama es pesimista, el panorama es duro, esto todavía no termina. Luego, con la aparición de la vacuna viene toda esta evidencia de cómo el mundo está repartido de manera terrible, ¿no? Como hay un grupo de países muy poderosos que son los que cortan el pastel y los demás países tenemos que estar en la fila, ¿no? Esperando las migajas de algo, en este caso la vacuna, que tendría que estar universalizándose a la voz de ya, porque la pandemia no tiene fronteras, no es absurdo pensar que voy a protegerme como país primermundista poderoso si vacuno a toda mi población reteniendo vacunas, acaparando vacunas, cuando ya está demostrado, ¿no? Que este virus, por supuesto, que no tiene fronteras. Entonces, bueno, entre la tristeza y la angustia, la desesperación también, porque esta normalidad prometida nunca llega, pero también, bueno, tratando de rescatar los espacios del confinamiento para ser productivo, para escribir, para leer, para reflexionar. Fíjate que ya para entrar en el contexto de Fantasmas de Oriente, recuerdo que la vez que platicábamos, yo tenía como unos 2, 3 meses que había podido pues conocer más de cerca esta historia que es el centro medular de tu novela más actual y yo quedé horrorizado, ¿no? Por lo que se describía, la manera tan terrible en la que pues, la comunidad china radicada en México desde, si mal no recuerdo, más de 3 décadas, ¿no? Ya llevaban a ellos aquí trabajando, fueron totalmente maltratados, masacrados. Cuando me enteré de los pasajes de horror, ¿no? La manera sistemática en la que llevaron a cabo esto, yo no podía dar crédito, o sea, yo de verdad, y sobre todo no podía dar crédito, ¿cómo era posible que siendo mexicano, yo no supiera esa parte de la historia? Y recuerdo cuando comenzamos a platicar acerca de ello y tú me confirmaste que tu próxima novela iba a tocar este tema, yo quedé así, ¡oh! ¡Qué bárbaro! Creo que el más indicado para narrar esto o para novelar este pasaje oscuro de la historia de México eres tú. Me gustaría que nos hablaras un poco de cuándo llegó a ti esta información o desde cuándo ya sabías de estos hechos y decidiste algún día voy a escribir algo en relación a esto. Bueno, mira,
Cuando prácticamente al poco tiempo de llegar yo a Sonora a vivir, ¿no? Uno de los estados donde más dura fue la persecución contra los chinos. Cuidado, no el único, se dio en todo el país, especialmente en el norte, porque era donde más población china había. Pero bueno, Sonora sí es uno de los estados que va a liderar desde el punto de vista político esta persecución, eso hay que aceptarlo. Al poco tiempo de llegar yo a Sonora, en el 97, eh, a nivel muy Vox Populi, porque como bien dices tú, en la historia oficial no figura este pasaje tan triste y vergonzoso, pero a nivel Vox Populi en Sonora, obviamente, el tema de la persecución contra los chinos, la expulsión de los chinos, que es un poco como se conoce, ¿no? De manera muy eufemística, ¿no? La expulsión de los chinos, como si llegaran un día, oigan, váyanse, por favor, así nos vamos y ya, ¿no? Entonces, ya estando en Sonora empecé a entrar en contacto de manera muy informal, con muy pocos datos, y es lo que dices tú, la primera reacción fue de asombro, de incredulidad y de horror. ¿No? Espera, estamos hablando de que en este país, que tiene un concepto de sí mismo de ser amigable, de brazos abiertos, que no es racista, ¿no? Todas estas ideas que a medida que investigaba el tema y escribía la novela, me daba cuenta que eran construcciones ficticias. En este país sucedió esto. Entonces, bueno, el asombro, la incredulidad me llevó a empezar a documentarme sin ningún proyecto específico en mente, simplemente por el interés, por la curiosidad, por, por querer saber más sobre un pasaje tan oscuro, tal vez porque este tipo de temas me atraen de manera, no sé, muy oscura, pero me atraen. Y en efecto, poco a poco con el tiempo fui descubriendo ciertos aspectos de esta persecución, de este genocidio. En términos técnicos podemos hablar de un genocidio, está claro. Y bueno, eso, el asombro fue pasando al horror, a la impotencia, a decir, espera, sobre todo esta parte de que algo tan grave haya sido silenciado de manera sistemática y que a medida que yo lo consultaba o preguntaba o comentaba con otra gente, eso, ¿no? El desconocimiento de, bueno, sí, algo he oído, sí. La masacre de Torreón, ¿no? Era como el punto más conocido, como si ahí hubiese terminado todo, como si ahí hubiese empezado y terminado todo, ¿no? Pues decía, no, la masacre de Torreón apenas es el principio de algo que va a durar muchos años y que es brutal. No, pues no. Cuando yo le comentaba a la gente de prohibiciones de matrimonios, en México se prohibió a las mexicanas casarse con chinos. No puede ser, ¿en serio? Sí, ahí me di cuenta que la estrategia de silenciar este pasaje había funcionado muy bien y que la mayoría de la población mexicana desconocía totalmente que en alguna época en México, desde el poder, se diseñaron políticas públicas apoyadas por grupos paramilitares para acosar, perseguir, expulsar y, en caso de que hubiera resistencia, masacrar a una comunidad de origen chino con un discurso tremendamente fascista, y en la novela yo voy reflejando ciertos fragmentos de libros, de artículos de periódicos, etcétera, que me encontré en la investigación, donde el discurso es fascista, totalmente fascista, ¿no? Es toda esta idea de que los chinos traen enfermedades y los confinaron en guetos, ¿no? En cordones sanitarios, les decían, porque eran peligrosos para la población mexicana por las enfermedades que portaban, la prohibición de matrimonios, y el despojo sistemático de una comunidad que en muy poco tiempo, en cuestión de 3, 4 décadas, se, se hizo muy próspera y llegó a tener un alto nivel económico, y eso fue lo que llamó la rapiña, ¿no? De este México moderno que fundaban los postrevolucionarios con un discurso tremendamente nacionalista, xenófobo y racista. Y es así que la idea empezó. Al principio la idea era una novela histórica, no me convencía, hasta que encontré esta premisa y esta posibilidad de escribirla desde el presente, ¿no? Que es de donde parte la novela. ¿Qué sucedería si un descendiente de estos chinos un buen día públicamente dijera, eh, sociedad mexicana, tienen que hacer una reparación del daño histórico y tienen que pedir perdón? ¿Qué pasaría si en este momento, en esta actualidad nuestra, un descendiente de esta comunidad masacrada
hiciera este reclamo público, ¿no? Y a partir de esta premisa pude escribir la novela desde el presente, que me interesaba mucho, viajando al pasado, yendo y viniendo del presente al pasado, ¿no? Ahora bien, me imagino, y si estoy equivocado, corrígeme, que utilizaste un sistema similar a 49 Cruces Blancas, es decir, cuando tú lees esta novela, se nota que hay un trabajo de investigación muy fuerte, es decir, se ve que te metiste para tratar de encontrar la mayor cantidad de elementos que te permitieran ya desarrollar una historia, ¿no? Dentro del contexto de la misma. Lo pregunto porque, si bien este es un caso más actual y había mucha información, muchas fuentes de donde consultar, en el caso de esta nueva novela estamos hablando de algo que prácticamente fue un secreto de Estado, es decir, ¿qué Sí. tan complicado fue para ti encontrar o testimonios o realmente referencias históricas como para poder comprender primero en su real magnitud el drama y en segundo lugar, pues tener un buen punto de partida para iniciar la novela? Pues mira, es una conjunción de varias cosas. Una de ellas, pues esto que te comentaba de la Vox Populi, ¿no? O sea, finalmente en Sonora, uno de los estados donde más recalcitrante fue la persecución contra la comunidad china, había testimonios vivos, ¿no? De descendientes de chinos, que los hay, ¿no? Que escaparon y luego regresaron. Cuando se pacificó la cosa, se calmó. Con la llegada de Cárdenas se calma todo esto, pone un alto a esta locura de xenofobia y persecución, y fueron regresando, o porque se escondieron. Entonces, la parte de la Vox Populi, del testimonio vivo de descendientes, ¿no? Que me contaban, ¿no? Cuestiones como eso, ¿no? Pues sí, mis abuelos o mi bisabuelo era chino y tuvo que escapar, se refugió en Mexicali, se escondió un tiempo, luego regresó, cosas así. O de los mismos pobladores sonorenses que recordaban cómo sus padres contaban, ¿no? Sus abuelos contaban estas persecuciones, como las famosas cordadas, ¿no? De las guardias verdes iban tomando chinos y los encordaban, ¿no? Por eso se llaman cordadas, y los llevaban a la frontera para tirarlos literalmente del otro lado, ¿no? Si se resistían, los mataban. Entonces había una cierta memoria popular de pasajes como flashazos que sí me sirvió para entender el clima de violencia, ¿no? Y de represión, de persecución brutal e implacable. Pero luego también está el tema de la academia. Afortunadamente, en los círculos académicos sí hay un trabajo de investigación que yo me encontré a través de artículos especializados, tesis, que me permitió tener muchísimos datos, ¿no? Datos ya duros que en la novela voy filtrando para no, porque bueno, finalmente es una novela, lo que importa es contar la Claro. historia de una serie de personajes, pero sí voy filtrando estos datos duros, eh, escalofriantes muchos de ellos, que sí me encontré en trabajos ya más académicos. El problema es que estos trabajos académicos prácticamente no tienen difusión y el acceso a ellos es muy limitado, es de los mismos académicos, ¿no? Pero la población en general no accede, no porque sean inaccesibles, ahí están. Bueno, están en círculos, en publicaciones especializadas, ¿no? En páginas que se dedican a subir ensayos, etcétera. Y afortunadamente yo sí me encontré con estos trabajos que me aportaron muchísimos datos muy precisos, ¿no? Muy puntuales sobre estrategias, sobre cómo se promulgaban las leyes, cómo se aplicaban, todo esto, ¿no? Y luego también la parte de algunos archivos, ¿no? El Archivo General de la Nación, que sí guarda información. También en la Universidad de Arizona, que tiene algunos archivos y tiene algunos documentos relacionados a esto. Entonces, bueno, al final, a partir de todo esto, pude ir construyendo lo que es la parte histórica, ¿no? Porque, insisto, la novela sucede sobre todo en el presente, va viajando al pasado, y toda esta parte histórica, sí, fue así como la construí. La parte del presente es totalmente ficcional, es una novela con personajes totalmente eh, ficticios, ¿no? Este descendiente de chinos, Iturbide Ayón, una mujer policía, que también es una especie de, de marginalidad, ¿no? Por ser mujer en un cuerpo tremendamente machista y misógino, además por querer ser una policía honesta, recta, que haga bien su trabajo, todo esto la convierte también en un personaje muy marginal, y desde estas dos marginalidades, desde estas dos periferias, anomalías en esta sociedad, la de este loco que pide justicia un siglo después y la de esta mujer policía convencida en que se puede ser honesta en una corporación policíaca. A partir de ahí voy construyendo la historia en el presente,
que tiene que ver con este reclamo histórico y lo que sucede, las consecuencias, ¿no? Como un siglo después el poder económico y político va a tratar de nuevo de silenciar a este individuo que se le ocurre decirles a la cara, oigan, no olviden lo que hicieron. Claro, ahora yo siento que un gran acierto dentro de lo que ha sido pues estos más recientes trabajos es precisamente esa forma, ese estilo que ya te caracteriza, donde la crudeza queda perfectamente retratada. Y lo que es sobrecogedor, por ejemplo, en el caso de 49 Crucis, en el caso también de esta obra, es que si bien es una novela que está basada en hechos reales, ese elemento de hechos reales es el que realmente pues nos eriza la piel, ¿no? Nos hace comprender hasta dónde la maldad humana es capaz de llegar y pues nos atañe porque ocurrió en nuestro país, es decir, son hechos que allá están, no son posibles negarlos. Y me pongo a pensar también que obviamente fueron otros presidentes los que accionaron, por ejemplo, en el caso de España, cuando hubo la guerra civil, pues aquí hubo mucho refugiado español, ¿no? Se le dio cobijo. Y me pongo a pensar que una comunidad china traída para realizar los trabajos más duros, por esa misma pues esencia que ellos tienen de lucha constante, de trabajo, gente muy trabajadora. Ya la cuestión del clasismo, del racismo también cobra demasiada fuerza. Es decir, y además el trabajo de investigación que bien ya tú nos comentas. Tú hasta que ya tienes todos estos elementos, mi Manuel, aunque ya tengas una idea de por dónde van los tiros, es cuando empiezas a elaborar el texto de tus novelas. Es decir, tú haces un borrador y hasta que no estén completos los datos, inicias o ya con ciertos elementos empiezas a trabajar y modificas sobre la marcha. Tengo mucha curiosidad de saber cuál es la metodología de trabajo. No, cuando se tratan temas como estos, que hay una investigación, una documentación detrás, como el caso de 49 Cruces Blancas o Fantasmas del Oriente, no me espero a tener toda la información, porque siempre va llegando, ¿no? Información. Parto de la información que tengo, ¿no? Para empezar a esbozar, a crear un esqueleto de la novela, incluso a escribir los primeros capítulos, etcétera. Y a medida que voy escribiendo, la propia novela me va exigiendo, de pronto, me muestra los huecos, o no sé, por ejemplo, en el caso de Fantasmas del Oriente, cuando me puse a escribir los capítulos que tienen que ver con cómo los antepasados del protagonista, su abuelo y tío abuelo, dos hermanos muy jovencitos, salen de China, viajan hasta México, llegan a México. Ahí yo tenía la información general, ¿no? Que en la década de los 80 del siglo XIX, el gobierno mexicano de Porfirio Díaz firma un acuerdo un tratado de amistad y comercio con el gobierno de China, el gobierno imperial de China, para traer mano de obra barata al país, para desarrollar el norte del país, que estaba solo. Las minas, el ferrocarril, etc. Esta era la idea, el dato que yo tenía. Pero a medida que yo quise ya abordar la parte específica que tiene, esto ya tiene que ver con lo novelístico, ¿no? Cómo vestían, cómo era el barco en el que viajaron, en qué condiciones viajaron, qué condiciones tenían ellos en China para esta migración masiva, desesperada, ¿no? Hacia un país que estaba al otro lado del mundo, del que casi no conocían. Estados Unidos sí tenían más referencia, pero México era un país totalmente desconocido para ellos. Yo me encontré, por ejemplo, con esta información muy interesante. En los puertos de China, sobre todo en Hong Kong, etcétera, ponían reclamos, ¿no? Reclamos, carteles, anuncios diciendo, hey, vente para el paraíso, en muy poco tiempo vas a ganar muchísimo dinero, ¿no? Te esperamos, etcétera. Era sorprendente. Estamos hablando del siglo XIX. Entonces ahí ya me exige como una documentación que tiene que ver ya con cuestiones muy específicas que me van apareciendo en la novela a medida que la voy escribiendo, ¿no? Y eso también es fascinante. Ya la documentación más específica para cada capítulo, a veces un párrafo se me detenía porque decía, bueno, ¿existía esto en el siglo XIX o a principios del siglo XX? Y tener que investigar si cuestiones muy menores sobre cómo se alumbraban, ¿no? Las casas, las calles, ese tipo de detalles que tienen que ver con la atmósfera, con la ambientación de la novela, para darle verosimilitud. Entonces, bueno, es un proceso de investigación previa y luego, a medida que voy escribiendo la novela, una investigación paralela que la propia novela me exige y que va enriqueciendo y nutriendo este proceso. Ahora bien, fíjate que aquí hay algo interesante. La gente del Planeta tuvo la amabilidad de hacerme llegar. Ayer me llegó el libro, la tentación de poder leerlo de un jalón. No voy a dormir, aunque tengo que ir a mañana a la entrevista. No, mejor me reservo y platico con Manuel luego ya de gusto este trabajo. Pero también se crea una expectativa del fan, ¿no? Del lector fiel,
que ya pues vibró con tus anteriores obras, ¿no? La fiesta de los niños desnudos, tus anteriores novelas premiadas, el 49 Cruces, es decir, como que nosotros que ya somos seguidores de tu estilo, estamos deseosos de seguir encontrando precisamente esos elementos que nos hacen pues admirarte, ¿no? Seguirte y respetar tu trabajo. En ese sentido, ¿qué tanta presión sientes tú con cada nuevo trabajo, con cada nueva novela? Es decir, tú ya sabes de que creas un efecto con tu trabajo. ¿Qué tanto te sientes libre de seguir evolucionando o qué tanto te sientes comprometido a que los elementos que te distinguen permanezcan aunque se trate completamente de otro proyecto? Pues fíjate que procuro no tener tan presente esta idea que mencionas, ¿no? Eh, la idea de qué están esperando los lectores de mí, la idea de repetir fórmulas porque estas fórmulas funcionaron con ciertos lectores y entonces, bueno, me autoplagio, digamos, ¿no? Que es uno de los peligros que corremos, el de entrar en una zona de confort y decir, bueno, esto funciona más o menos y lo que puedo hacer es continuar en esta línea porque existe tal vez un grupo de lectores que lo disfrutan, lo aprecian, etcétera, ¿no? Procuro que todos estos factores cuando me siento a escribir no estén muy presentes. Eh, el principal y el primer lector soy yo de mi propia obra y a mí es a quien me tienen que, mi propia obra es a mí a quien me tiene que satisfacer mínimamente para decir, bueno, esto que estoy haciendo vale un poco la pena, ¿no? Y luego la idea de no estancarme en zonas de confort también siempre está muy presente. De hecho, esta novela, a pesar de que desde el punto de vista temático sí coincide con ciertas obsesiones que se repiten en mi obra sobre los grupos invisibles, sobre la gente que vive en la marginalidad o existe en la marginalidad o que padece injusticia, etcétera. A pesar de que estas obsesiones sí están en la novela, en esta novela, por lo menos, después venía de escribir 49 Cruces Blancas, que fue muy duro desde el punto Imagino. de vista emocional, fue muy desgastante, y es una novela que tiene un tono muy trágico. Esta novela, ya lo verás, exploré otros tonos. Es un tono de enorme humor negro, eh, manejo mucho el absurdo, la ironía, el sarcasmo. El tono es totalmente diferente a 49 Cruces Blancas. Aunque los temas pueden ser coincidentes en cuanto a estas obsesiones, ya la forma en que trabajo esta novela sí, yo sí necesitaba romper con una línea de trabajo en la que venía, que el tono era muy trágico, muy serio, y buscar y explorar otras posibilidades tonales. Y creo que en Fantasmas del Oriente de alguna manera lo consigo, porque si algo me han comentado los lectores es que es muy divertida, en el sentido de que hay muchísimas escenas tremendamente absurdas, de humor negrísimo, hay mucho humor negro, constantemente está presente el humor negro, ¿no? Sobre todo en el presente, ¿no? Lo ficcional. Cuando viajo al pasado, no, ahí el tono es otro. Pero la historia que sucede en el presente con estos personajes tan absurdos que buscan esta justicia imposible, eh, la, constantemente los capítulos están atravesados por un tono mucho más festivo, cómico, pero eso, ¿no? Muy negro, muy absurdo por momentos y sobre todo muy irónico. Entonces, bueno, creo que sí hay una idea siempre de estar explorando cosas nuevas, tonos nuevos, formas de construir personajes nuevas, tensiones narrativas que acudan o que apelen a otros aspectos no tan tradicionales, a través de la estructura, etcétera. Creo que sí, de hecho, la siguiente novela que es con la que gané el Bellas Artes el año pasado, Nómadas, que es posterior a esta, todavía no sale publicada, es una novela distópica, ¿no? Que sucede en el futuro. Entonces, bueno, también en esta idea de no encasillarme en ciertas fórmulas y seguir explorando, porque además soy yo el que se sienta todos los días a escribir, y si no me divierto, si no me la paso bien, si no me sorprendo,
pues se convierte en algo muy rutinario, ¿no? Y Es muy, el oficio, muy aburrido. finalmente, el tema, ¿no? El oficio, digo, es como un fantasma del oriente nos acaba. Era- Ahí andan los fantasmas, sí, sí, sí. Mencionaba la medida del oficio porque yo, si quiero hacer una referencia a tu trabajo, es como si yo escuchara, por ejemplo, un disco de Led Zeppelin, ¿no? O sea, ninguno de sus discos es igual, ¿me entiendes? Cada uno tiene un sonido, una dinámica diferente, pero sigue siendo la misma banda. Es decir, en tus trabajos, el estilo allá está, el oficio allá está, pero por lo que vengo entendiendo, la dinámica es la que cambia. Sí, sí, sí. Obviamente hay, hay temáticas que siempre convergen en casi todas mis novelas. Hay obsesiones, ciertos personajes que, a pesar de que aparezcan con otros rostros, otros nombres, tienen ciertos puntos en común que tienen que ver con esto, con la marginalidad, con el estar en el abismo, Claro, con romper con todo, ¿no? Por ejemplo, este personaje en Fantasmas del Oriente, ¿no? Que decide también romper con todo para cumplir con la promesa que le hace a su padre de hacer justicia por lo que les hicieron como comunidad a todas las generaciones anteriores. Y al romper, y en esta ruptura con todo se convierte en una especie de ser rechazado, ¿no? En una especie de nómada que no tiene raíces y que está en pos de algo prácticamente imposible. Y esto lo conecta, por ejemplo, con un personaje como Goyo, ¿no? De la fiesta de los niños desnudos, que también está en Planeta, en Tusquets, que es un personaje que también decide romper absolutamente con todo para vivir una vida de marginalidad absoluta, ¿no? Y se integra a un grupo de, de vagabundos, ¿no? De mendigos y en una especie de parque abandonado y ahí vive, etcétera, ¿no? Entonces, este tipo de aspectos, por ejemplo, a nivel personaje, etcétera, sí están muy presentes y atraviesan casi toda mi obra. Pero que tiene que ver con las obsesiones, ¿no? Las obsesiones de cada autor, de cada autora, que creo que siempre estamos escribiendo sobre estas mismas obsesiones. claro. Eso yo creo que es lo que hace que haya un cierto sello, ¿no? Que Claro. caracteriza o que unifica toda una obra. Pero bueno, dentro de esto, sí, también hay un intento por explorar dinámicas nuevas, ¿no? Dentro de Claro, la claro. narrativa, Pero ¿no? fíjate que lo interesante, porque por ejemplo aquí en nuestro espacio de shock, que es bueno, no encontramos una traducción literal, como te comentaba, ¿no? Para libro o para lectura en maya, pero pues shock es como aprendizaje, viene siendo, es el espacio que utilizamos para, a través de las redes sociales, promover la lectura, que conozcan autores como tú. Eh, Me decía el ingeniero Isaías Solís, que es el director de todo este proyecto, que somos amantes los dos del terror, ¿no? Nos gusta mucho la cuestión del terror y platicamos acerca de tu trabajo, porque pues notamos que tú tienes una habilidad que el mismo Paco Ignacio Taibo lo ha destacado en alguna entrevista, para encontrar los elementos perturbadores y saber describirlos de una manera muy exacta, es decir, sus trabajos consiguen darnos un gancho literal del hígado, ¿no? Porque consigues ese efecto, ¿no? Ese efecto sombrío, ese efecto inquietante, y me pregunta el ingeniero de que si algún día vas a escribir un libro de terror. Ya habías platicado en la entrevista anterior que creo que en algún recopilado participaste con un cuento, pero no te vas a animar en el futuro y no has considerado la posibilidad de escribir un libro de terror pues, con esa capacidad que tú tienes para escribir con tal calidad de descripción, pues sucesos tenebrosos. El nuestro. Lo más importante, más importante. ¿Ya estamos qué? ¿Qué hacemos? No, se congeló. Ah, ok, ahí viene de nuevo. Siguen los fantasmas del oriente. Los fantasmas del Están origen. ahí interviniendo, están enojados. Mi estimado, Perdón, perdón. Ya te preguntaba acerca de lo del libro de terror que ¿dónde estamos. nos quedamos en lo de la novela de terror? Ah, bueno, sí, te decía que en esta idea de no perder la ilusión y de refrescar constantemente el oficio de escribir, de no encasillarme en fórmulas que podría repetir una y otra vez, eh, esta novela que todavía no sale publicada, que saldrá pronto, Nómadas, eh,
pues ya explora un género para mí relativamente nuevo, que es la ciencia ficción, la ficción especulativa o el género distópico. Y en esa novela hay ciertos pasajes que ya guiñan y coquetean al género de terror más puro, ¿no? Hay ciertos pasajes de cierto personaje al que le suceden ahí algunas cuestiones que ya están adentrándose en ese terreno de lo que conocemos como literatura de terror, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto que no lo descarto, ¿no? Ahorita no tengo presente así como un proyecto claro de decir, ah, sí, mira, ya estoy trabajando sobre esto, pero no lo descarto en esta idea de explorar nuevas posibilidades, de jugar con... El género fantástico, por ejemplo, es algo que me llama también mucho la atención, que me gustaría de pronto también, no sé, darme una zambullida, experimentar, a ver qué pasa, hasta dónde puedo llegar. Sí, Claro, no, no me claro. cierro. De hecho, yo soy un amante de lo que podemos llamar novela de acción, ¿no? Que precisamente Taibo es el que engloba todos estos géneros, ¿no? Terror, fantasía, género negro, como novela de acción. Y yo me encanta ese tipo de novela. Entonces, bueno, yo espero que todavía toco madera, muchos años por delante para explorar muchas posibilidades y entre ellas la del terror, como no, que es muy difícil, ¿eh? Uf, es un género muy Sí, difícil. sí, sí. Todos los autores que he entrevistado y que coquetean con el género, pero aún no se atreven, me comentan eso, ¿no? La creación de las atmósferas es lo más complicado en ese género. Bueno, sin embargo, Imanol, aunque sea de manera digital, te vamos a tener en la feria, en la lectura de aquí de Yucatán, este fin de semana, vas a poder platicar, pues no solo con los yucatecos, de todas partes del mundo vamos a poder seguir la transmisión de Planeta a través de sus redes sociales. ¿Qué es lo que vas a compartir? ¿De qué manera vas a dosificar tus comentarios, ya que no vas a estar de manera presencial? Pero bueno, ¿cómo vas a realizar la dinámica de la presentación de esta obra? Bueno, es el sábado 24 a las 4 de la tarde. Me va a acompañar una autora a la que aprecio mucho y admiro mucho, que es Liliana Blum. ¿Mm? Ella va a estar en los comentarios. Eh, y creo que va a ser una especie como de entrevista, ¿no? De pregunta-respuesta, de ir pasándonos la bolita, ¿no? Ella como presentadora, yo como autor, iremos jugando con eso. Y pues la dinámica no cambia mucho, ¿no? De lo virtual a lo presencial. Por lo menos hasta ahora yo las experiencias que he tenido virtuales en festivales, ferias, etcétera, pues es un poco lo mismo. La diferencia es que no tienes a la gente delante, no sabes muy bien si hay alguien ahí o no. Pero más, creo que va a ser una dinámica de tipo entrevista, pregunta-respuesta, plantear ciertos tópicos de la novela, ¿no? Que me planteará Liliana. Y bueno, pues yo profundizar en ellos, etcétera, más que las presentaciones tradicionales de la lectura ¿no? del presentador que lee un texto, etcétera. Eso creo que eso está descartado, no va por ahí, porque además en la virtualidad no funciona. Bueno, tampoco en la presencial, a mí ya ese esquema ya se me hacía un poquito obsoleto, ¿no? Me parece mucho más interesante cuando el presentador o la presentadora pues incitan, ¿no? A través de preguntas, de comentarios, a un diálogo que después se pueda abrir a la gente. Y en este caso entiendo que sí va a haber posibilidad de la gente que nos esté viendo de plantear preguntas, hacer comentarios que nos irán pasando de manera virtual, y también habrá un espacio para poder comentar, ¿no? Y contestar esas preguntas si las hay, o dialogar con la gente que se conecte. Ojalá se conecte mucha gente y nos vea, porque pues creo que puede ser muy interesante lo que resulte. Lo quería concluir, pues agradeciente como siempre, Manuel, pero también creo que sería interesante que ya para concluir, tú invitaras al público que nos ve, que nos sigue, que nos expliques de manera resumida por qué es atractivo para todos nosotros leer tu más reciente novela. Bueno, primero porque creo que, y esto no lo digo yo, sino me lo han dicho ya algunos lectores, es una lectura muy ágil, vertiginosa, que tiene un negrísimo sentido del humor que hace que los escollos más trágicos se superen desde otra perspectiva, ¿no? La del escarnio y del humor, que también es importante. Eso por un lado. Y por otro lado, porque creo que aborda desde el presente, y esto también creo que hay que subrayarlo, desde el presente, muchas de las taras que tenemos como sociedad y que nos hemos negado a aceptar. Somos una sociedad racista, somos una sociedad clasista,
En el caso de Yucatán, la historia es escalofriante, lo que ha sucedido en Yucatán históricamente también, con lo que tiene que ver con el racismo y el clasismo, está ahí, muy presente. Y sin embargo, me parece que nos lo hemos negado, porque ha habido una construcción de la identidad de lo mexicano donde se ha silenciado todos estos problemas, que no son particulares de la sociedad mexicana, que están en todo el mundo, pero nosotros como mexicanos también, no solamente hemos sido víctimas del racismo, también hemos sido terribles victimarios. Entonces creo que como la novela se plantea desde el presente, a partir de un hecho histórico silenciado y vergonzoso, creo que la novela plantea preguntas y da elementos para pensarnos en nuestro presente desde esta idea de la exclusión, de la xenofobia, del rechazo a los otros, del racismo y del clasismo. Y que son cosas que ya no deben existir, esas sí son las que hay que erradicar, ¿no? Porque pues si no, dejamos de ser humanos y nos convertimos realmente en unos imbéciles, todos. Sí. Y Manuel, algo que consideres que se me olvidó preguntarte, que sería importante destacar en esta entrevista. No, bueno, comentar que sí, que Fantasmas del Oriente está en Editorial Planeta y que ya está totalmente disponible en físico, en electrónico, audiolibro, en todas las posibilidades, formatos que hay ahora, que son un montón. Está ahí. Planeta ha hecho un gran trabajo de distribución de la novela. Así que, bueno, si hay alguien realmente interesado en acercarse a Fantasmas del Oriente, está totalmente disponible en muchísimos, por ejemplo, ¿no? Ahí en formato electrónico, etcétera. Solamente sería eso, puntualizar eso, que no es un texto difícil de encontrar o que hay que buscarle mucho. Ahí está. Así que bueno, si alguien se interesa, nada más tiene que... Muchas gracias. Yo te haré llegar el resultado de esta entrevista pues, a través de la gente de Planeta, a través de tus redes sociales, donde ya te seguimos, donde estamos pendientes pues, de tus nuevos proyectos. Te mando un fuerte abrazo desde la tierra de los mayas y espero que pronto podamos volver a vernos, estrecharnos la mano en una nueva versión de La Filey, pero ya presencial, con otra nueva obra que estoy seguro que va a ser igual de impactante como las que acostumbras editar. No, pues muchísimas gracias. Yo también espero que pronto pueda regresar a Mérida. Siempre me han tratado de maravilla. Me encanta esa ciudad y bueno, y me encanta esa feria. Así que yo espero que ya esto pase y el año que viene estemos teniendo esta misma plática o una parecida, pero ya presencial, en físico, ahí en las instalaciones de la feria con un cafecito. Un abrazo grande. Mucho. Igualmente, hasta la próxima.